Bienvenidos a clase de evangelismo. Soy Perry Hubbard, su maestro. El tópico hoy es el papel del Espíritu Santo en el plan de evangelismo de Dios en nosotros. Entonces, hoy hablamos de varios aspectos del trabajo y propósito del Espíritu Santo. Pero el primer aspecto de su trabajo fue la preparación. Preparación de la palabra de Dios para revelar a nosotros el plan de Dios, preparación del mundo a recibir ese mensaje, a recibir el Mesías. Por eso el primer trabajo del Espíritu Santo estaba en la preparación de información, preparación de los profetas y muchas áreas como eso. Y a entregar a los profetas por la palabra y por varios eventos esa profecía sobre el llegado de Mesías y mucha información sobre ese plan de Dios de salvar a nosotros. Y en ese proceso comenzó ese concepto de evangelizar, que incluye la predicación o anuncio o declaración de las buenas noticias, que en realidad comienza por ese proceso de revelación por el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Entonces, su primer trabajo en todo eso fue la preparación de mucho material para nosotros antes del llegado de nuestro Salvador, el Mesías. Entonces, tenemos mucha información sobre la actividad del Espíritu Santo en este proceso de compartir las buenas noticias, de expandir el reino de Dios. La mayor parte de eso está en Juan, pero hay otras áreas. En Juan ganamos información sobre su trabajo de consolación, porque ese trabajo de evangelizar causa mucha angustia, mucho amenaza, muchos conflictos. Y Él está cerca de nosotros a consolar y a actuar como consolador. Esa es parte de las palabras finales de Jesús. También es el consejo que puede ayudarnos de aprender qué está pasando, cómo hacer el trabajo, el uso de palabras correctas, proveer a nosotros direcciones, como un consejo. Entre ese proceso, hay un proceso de recordar. Hay bastante información. Y cada situación es un poco diferente. ¿Y cómo recordar a todas las palabras o palabras correctas para cada situación? Entonces, un trabajo o aspecto del ministerio del Espíritu Santo es ayudar a nosotros a recordar las escrituras, experiencias y otros eventos que pueden ayudar a nosotros de impartir enseñanzas y compartir ese evangelio a las personas en cada situación. Cuando cambiamos idioma o cambiamos cultura, cambiamos lugares, puede dar a nosotros un recordatorio mejor en las palabras necesarias de cada situación. También está mencionado, es una guía para nosotros en el proceso de oración. Siempre está al lado de nosotros para guiarnos en puntos importantes de orar. Hay muchas historias de la dirección del Espíritu Santo a una persona para orar a un misionero o un pastor. Sin comprensión de por qué, pero una urgencia de orar. Y después, días, meses, esa persona encuentra la información de por qué ese tiempo importante de orar. Encontró la información de lo pasó con el misionero del lugar. Y por eso es evidente el Espíritu Santo está guiando en oración. Es la fuente de poder. Es
ese proceso de evangelizar no depende de nosotros. Depende de la presencia y poder del Espíritu Santo. Es parte de la promesa. Llega el poder de Dios entre nosotros. Y el poder es la presencia del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento encontramos varios eventos, historias de la presencia del Espíritu Santo y el poder, pero solo de una persona por un periodo específico. No hay excepciones como Moisés, que recibió la presencia y el poder del Espíritu Santo para un tiempo muy largo, o Josué y otros, pero muchas veces es para un momento o una persona, no es a todos. Y por eso, pero llegamos a ese tiempo del Nuevo Testamento y con ese evangelio, la promesa mencionado por Pablo, pero la promesa Pedro en su sermón, llegamos al tiempo de la bendición del Espíritu Santo y su poder a todos, no solo individuos o no solo por tiempos cortos. También es el testigo de la realidad del sacrificio, del propósito de Jesús. Testigo durante el bautismo, llegado de ese palomo que representó el Espíritu Santo, y también siempre está al lado como un testigo. Jesús mencionó, él es como uno de los 3 testigos de su derecho de predicar, de su derecho de hacer el trabajo. Es un testigo de ese nivel. Él es, en un sentido, él es central de ese evangelio, porque él provee las palabras del Antiguo Testamento para esa primera generación de creyentes, y ahora por nosotros proveer las palabras por el Antiguo Testamento, por los evangelios de Mateo, Marcos, Juan y Lucas, y también las cartas de Pablo. Él está trabajando proveer a nosotros las palabras necesarias en ese proceso de evangelizar. Vamos a repetir algo, en ese momento estamos buscando el trabajo del Espíritu Santo en los evangelios. Y también parte de su trabajo es condenar el pecado. Causa esa tristeza que hace posible un arrepentimiento. Es su trabajo, no es nosotros. No tenemos ese derecho de condenar ninguna persona porque somos iguales, somos pecadores. Sí, a veces los pecados son diferentes, pero en los ojos de Dios todo pecado es igual. No algo que es más peor que otro o más sencillo. Todos representan una actitud contra Dios, un deseo de no servir a Dios, a servir a mí mismo y seguir a mí mismo. ¿No? Entonces, por eso no tenemos el derecho de condenar a ninguna persona, porque somos iguales, bajo la condenación, bajo ese juicio. Entonces, ese trabajo del Espíritu Santo a condenar y causar esa tristeza que llega a ser un sentido de arrepentimiento, de confesión. Otra vez guía, pero guía de muchas áreas, no solo guía de palabras, es guía en el trabajo. Vamos a hablar un poco más de eso en el Hechos y otros. Y parte de ese trabajo siempre es traiga la gloria a Jesús y al plan de Dios. Entonces, hace una sumación, pero hay el Espíritu Santo tiene mucho trabajo que al referente el Evangelio. Y en realidad estamos dependientes en el papel del Espíritu Santo a llevar a cabo esa misión de evangelizar y presentar el Evangelio a la gente que no han escuchado hasta ahora. En eso, como una cobertura de todo, Él está llamado el Espíritu de la verdad. En Juan, varios pasajes de Juan. Entonces, esta es parte de su trabajo, a confirmar, convencer,
establecer la palabra de Dios es la verdad. Y por causa de su posición como Dios, como parte de esa Trinidad, el Espíritu es el Espíritu de la verdad. No hay errores en sus comentarios, no hay errores en su apoyo, no hay errores en su trabajo. Podemos tener una confianza en el trabajo del Espíritu Santo entre nosotros y entre las personas que estamos trabajando de alcanzar. Entonces, parte de su trabajo es llenar y facultar a nosotros como creyentes. Y es otra vez, en ese proceso de evangelismo, no dependemos de nosotros mismos. Ese trabajo no está dependiente en nuestra habilidad, nuestra facultad, nuestro poder, nuestra sabiduría. Podemos depender de la presencia porque a veces el Espíritu Santo se llena a nosotros. Y en ese proceso de llenar a nosotros, ganamos toda la sabiduría, dirección, apoyo y poder del Espíritu Santo. Y por eso es posible para nosotros a producir esa fruta del Espíritu Santo. Parte de su trabajo es producir en nosotros una vida que es la evidencia de la presencia y poder de Dios a salvar a nosotros. En Galatas 5 encontramos esta lista de frutas que representan una vida cambiada por ese evangelio y proveer los regalos necesarios para hacer el trabajo, para vivir como una persona fructífera en el reino de Dios. Por eso, pero es importante recordar que en ese proceso de recibir regalos hay un propósito central, es para el bien del cuerpo. No es para el honor de la persona, no es para avanzar una persona sobre otra persona o a tener cosas diferentes porque muchas veces hay personas que piensan los regalos representan competencia. Estoy buscando lo mejor, pero en realidad el Espíritu Santo tiene control de cómo regalar los dones. Y con ese concepto, el bien del cuerpo, para hacer posible buen trabajo y el trabajo mejor es el avance, el desarrollo del reino de Dios y el desarrollo de la persona como miembro saludable en el reino de Dios. Y ese representa esa imagen completo de qué significa evangelizar. No solo ganar el cuerpo, ganar concordancia, es ganar la persona completo, su cuerpo, su pensamiento, mente, su corazón, su alma. Ese es el trabajo de expandir el impacto de ese mensaje hasta que cambiar la persona y en sus regalos a nosotros para ser posible es la continuación de ese proceso entre cada persona y hasta el resto del mundo. Entonces, en ese proceso, como un resumen pequeño, faculta a nosotros en el trabajo. Esta parte de ese mandato de Jesús a nosotros en Hechos, a dar sabiduría a nosotros en el trabajo, dar intrepides, la fuerza de corazón para hacer el trabajo. Es parte de la oración en Hechos 4. Dirigir la oración otra vez es importante porque a veces podemos orar personalmente de mi vida, no pienso en los otros o sin un concepto de lo que está pasando en el mundo, pero el Espíritu Santo puede dar a nosotros una dirección en cómo orar y para quién orar. Y a crear deseo de servicio. Parte de la oración de Hechos es a recibir un deseo fuerte, a aumentar ese deseo a servir y predicar y anunciar. Es evidente en muchas de las oraciones de Pablo a las iglesias. En cada carta hay evidencia de
del deseo de Pablo a tener a bendecir la gente, para ellos a recibir un crecimiento en su deseo a profundizar su relación de Dios y su habilidad a servir. Este es el trabajo del Espíritu Santo en el proceso de evangelizar. Y como evidencia de ese trabajo, podemos hablar de la historia de Cornelio y Pedro en Hechos 10. El trabajo del Espíritu Santo no es solo preparar a nosotros, es preparar el campo. Cornelio recibió varias visiones de su necesidad, comunicación del Espíritu Santo de hacer una cosa importante, enviar mensajeros a encontrar a Pedro, y Pedro al otro lado recibió una visión bien fuerte y un mensaje también de seguir los mensajeros a la casa de Cornelio. En ese proceso también defines el pecado bien claro. Hay dos tipos de pecado en eso. Pecado potencial de Pedro de no escuchar y no ir en la dirección, no sigue la dirección del Espíritu Santo. Pero Pedro obedeció y se fue a la casa de Cornelio. Y el otro pecado de Cornelio de no escuchar ese mensaje y no confesar su pecado. Y definir rectitud, que significa esa rectitud en cada lado, la rectitud del mensajero, la rectitud de la persona enviada. Y también define juicio. En la mente de los judíos, hay un juicio completo sobre los gentiles y no hay posibilidad de ellos a convertir sin cambiar primero a un judío antes de recibir la bendición. Pero Dios en ese momento, por el poder del Espíritu Santo, cambia todo ese concepto de juicio. El juicio no es por causa de su falta de membresía de un grupo. El pecado y fracaso es por su pecado, no su herencia de lineaje física. Hay una herencia espiritual, el pecado de Adán que pasa a todos nosotros. Pero en ese concepto no estamos hablando de esa herencia, porque hay grupos que piensan que hay un pecado, un juicio que existe porque no soy miembro de ese grupo, no soy de ese lineaje. Dios está hablando por el poder del Espíritu Santo. No, el pecado, el juicio de pecado es por pecado individual, no mi lineaje, no mi familia. También Él tiene ese trabajo de regeneración, está mencionado en Juan y también en Tito, y hay otros conceptos en las cartas de Pablo, pero esta parte de su trabajo es la regeneración de cada persona que confiesa su pecado y tomar la decisión a arrepentir y cambiar su vida, seguir completamente. Ese cambio es el trabajo del Espíritu Santo. Y también el nacimiento nuevo es el trabajo de Él. Porque esta parte de ese debate apologético entre Nicodemo y Jesús. Jesús mencionó, hay dos nacimientos. Uno es físico, de agua, que es parte de todas las personas del mundo. Pero hay segundo aspecto que es nacimiento espiritual. Y esa es la regeneración y restauración. Este es el nacimiento por el Espíritu Santo. Y para eso, por el Espíritu Santo recibimos la vida nueva, la posibilidad de cambiar mis preferencias, mis decisiones a seguir a Jesús y recibir la vida nueva. Y Él es el que trabaja en justificar a nosotros, aplicar el sacrificio a cada persona y a cambiar por ese proceso. Y también tiene el trabajo de dirigir. Ese está mencionado en varios lugares, en Hechos y otros. El trabajo del Espíritu Santo es dirigir el trabajo
y dirigir el plan de evangelismo. Estamos trabajando en seguir la dirección y plan de ese. Vamos a regresar un poco, a revisar la enseñanza de San Juan Bautista. Jesús estaba bautizado por Juan. Entre ese momento encontramos la diferencia de bautismo de agua y bautismo del Espíritu. Bautismo de agua es un símbolo de mi deseo a cambiar mi condición, a confesar mi pecado, a recibir la bendición de Dios. Pero en ese momento Jesús no necesitó ese bautismo de agua, esa confesión públicamente de su pecado, porque no pecó. En ese momento encontramos qué significa ese bautismo del Espíritu. En ese momento llega el Espíritu Santo, entró a la vida de Jesús y comenzó el trabajo de ministerio. Antes de ese momento no hay evidencia de milagros, no hay evidencia de tiempos de enseñanza, nada, solo un hombre trabajando como cualquier persona, como carpintero con su familia. Pero en ese momento, por su decisión de obedecer a su padre, llega el Espíritu Santo y en ese momento comienza el trabajo fuerte de enseñar milagros y al final la fuerza para sacrificar su vida para nosotros. Para nosotros es la diferencia. Es posible confesar, pero hay otro punto que impactar nuestra habilidad de servir, es el llegado del Espíritu Santo. Hay muchos debates de cuál es el momento del llegado del Espíritu Santo. Para muchos, mi salvación representa un llegado, un impacto del trabajo del Espíritu Santo en mi vida que hace posible a mí a confesar y recibir perdón. Y en nosotros hay segundo paso que representan una sumisión personal completa al control del Espíritu Santo, que es lo que pasó con Jesús en ese momento, una sumisión completa a la dirección de su Padre. Y también ese bautismo espiritual, es el momento que tomamos la decisión de someter completamente al control, dirección y amor de Dios. No, el tiempo entre lo primero y segundo puede ser un momento completo, ya está completado, pero hay otros, pues, quizás hay un tiempo entre el uno y otro, tiempo de desarrollo, de confirmación, de enseñanza que depende de la persona y depende de su comprensión de la palabra y su nivel de compromiso. Pero ese es el trabajo del Espíritu Santo, de traernos a ese primer paso, a ese segundo paso. Muchos usamos santificación, bendición, segundo. Para nosotros es santificación, el trabajo del Espíritu Santo a traernos a un punto de compromiso completo en el servicio de Dios. También el ministerio real de Jesús viene detrás del bautismo. Mencioné eso en ese comentario de ese bautismo del Espíritu Santo, pero hay escrituras que son evidencia de ese proceso. El primer sermón incluye este concepto: el Espíritu Santo está sobre mí o entre mí, depende de la traducción, y estoy aquí para anunciar buenas noticias y una lista de categorías de personas. Hablamos de eso en sesión 1 y 2, el trabajo de dar libertad a los pobres, encarcelados y otras cosas. Ese concepto de un ministerio completo que toca todas las corazones, este es el trabajo del Espíritu Santo, de hacer posible en nosotros una habilidad a presentar y dar libertad a todas las personas, no importa su condición física, emocional, espiritual. Este es
el trabajo del Espíritu Santo a dar a nosotros las palabras y que hace posible la comunicación del mensaje del Evangelio. En Pentecostés es la conformación de toda la información del Antiguo Testamento, toda la enseñanza de Jesús. Llegamos al punto que todo juntar en un momento. Ese compromiso, obediencia a un grupo que hace posible el trabajo del Espíritu Santo, tiempo de oración y ya llegamos a la conformación y en llegado del Espíritu Santo, no de una persona o dos personas, pero a todas las personas. No está bien claro cuántas personas recibieron en ese momento, pero el pensamiento es que todas las personas reunidos en ese lugar, esa sala, orando, recibieron la bendición de la presencia del Espíritu Santo. Está mencionado de 15 grupos, escucharon ese mensaje, un mensaje en su propio idioma. En ese momento solo existen 12 apóstolos, entonces hay otras personas hablando de idiomas diferentes. Entonces el concepto es de estas 100, 120 personas, todas reciben esa bendición, pero no hay claridad de cuántas personas hablan de otros idiomas. Pero para mí la pregunta más importante, ¿cuál milagro fue lo más grande? ¿Las lenguas o el cambio en la vida y la actitud de los 3,000? Porque este grupo representan varias personas, quizás no todos, pero muchas personas que estaban presentes durante el juicio y crucifixión de Jesús. Grupo de personas de acuerdo, que forman parte del grupo que demandó la crucifixión, el muerto de Jesús. Pero también hay otros que no tuvieron ningún concepto de lo que pasó 50 días antes. Entonces, pero ese momento, conversión, un cambio increíble. Si no hay conocimiento de la situación, quizás es también existe un miedo de los líderes que hicieron el acto de matar a Jesús. Y siempre existe la idea de miedo de los discípulos o una fuerza que controla la situación. Pero en ese momento una explosión de creencia, de compromiso a seguir un mensaje nuevo. Un mensaje que toca los corazones, no solo de las personas residentes, pero de grupos de personas visitantes, que por ese momento, un milagro increíble, un mensaje bien claro que tocó a sus corazones y cambió su dirección completamente. ¿Cuál es el milagro más poderoso? ¿Los idiomas? ¿O ese milagro de cambio de las vidas y actitudes de ese grupo de personas? Para mí es una pregunta importante porque muchas veces enfocamos en un milagro temporal y no ese milagro de cambio que hace posible la entrada de una persona en eternidad con Dios. Pero el evangelismo no es sobre los milagros de sanación, de seguridad, es sobre ese milagro de salvación que comenzó con la resurrección de Jesús. Entonces, en Hechos encontramos otra vez un resumen de actividad del Espíritu Santo en ese proceso de evangelismo. El nombre completo original de ese libro es Los Hechos del Espíritu Santo. Entonces, el trabajo evidente, historia del trabajo de un periodo, no de todos, porque no tenemos historia de Mateo, historia de Andrés, y por un rato tenemos historia de Pedro y pronto enfocamos en la historia de Pablo y su trabajo. Entonces aquí encontramos el trabajo, la intrepidez
para testiguar. No importa la amenaza, no importa el castigo que pueden encontrar. Ese trabajo del Espíritu Santo a dar a nosotros coraje, ese coraje de hablar fuertemente, claramente, y la declaración de Pedro: no hay otro Dios, no hay otro mensaje, no hay otro Salvador, no hay otro nombre que puede salvarnos a nosotros, y no podemos estar silenciados en ese proceso. Es equipando para el ministerio. La decisión de marcar, seleccionar 7 diáconos, pero en ese proceso, personas con ese evidente equipado por el Espíritu Santo. Su trabajo a traer alegría y consolación en cada situación, a dar dirección en varios puntos. Está mencionado 2 aquí para otro también, esa visión de Pablo para ir a Macedonia y no a Asia. En 14, no, para estar Hechos. Pasa el tiempo de investigar, leer otra vez el libro de Hechos para aprender más sobre el trabajo del Espíritu Santo. También guía especial, decisiones para enviar los primeros discípulos. Decisión 16, Macedonia, para ir a Macedonia primero y después por otra ruta llegar a Asia. También a confirmar la verdad por sus acciones, a veces milagros, otras veces una fuerza de hablar como Esteban, no salvado, no sanado, martirado, pero por esa acción dar fuerza, esa acción dio fuerza al proceso de evangelizar, expandir ese mensaje a otras áreas. También a dar fuerza, dar sabiduría a los líderes. Es parte de la decisión de quién puede estar un líder, un servidor en el reino. Es una persona que tiene esa evidencia de estar llenado del Espíritu Santo por los cambios de la vida, su sabiduría, su servicio, su disponibilidad de estudiar, ser discipulado. Y se refuerza la gente en su trabajo. Está siempre presente para reanimar, para refrescar a nosotros en cada situación. Entonces, el Espíritu Santo es crucial en el desarrollo de ese ministerio, el desarrollo de evangelizar, a cumplir con la misión de Dios, a llevar a ese mensaje a todo el mundo. Judea, para extender ese mensaje a Judea, el Espíritu Santo dio dirección a Esteban a predicar y a debatir con los líderes, y al final sí estaba martirado, pero por el poder del Espíritu Santo no causa una disminución o miedo, causa un crecimiento en el deseo de expandir, y por fuerza ellos se fueron a la ciudad, salieron a Judea y continuaron el proceso y una expansión increíble de evangelismo, evangelizar. También por su dirección, Felipe fue a los samaritanos y otro ministerio comenzó, una expansión a ese grupo de personas rechazadas por los judíos, pero con un ministerio increíble. A gentilidad, hay 2 eventos dirigidos por el Espíritu Santo de una expansión. En realidad hay 3. Primero es Cornelio. Segundo es el movimiento de ese grupo de personas que primera vez fue a Cipro, después a Antioquía, quizás por la dirección, y al final de Antioquía, esa dirección a la primera misión, a toda la gentilidad. Y al final, una expansión increíble, rápido. Estamos hablando de como el tiempo de comenzar el trabajo de Pablo, Bernabé, y hasta el fin de ese libro de Hechos, estamos hablando de entre 15 y 18 años, nada más. Y una explosión de ministerio. Y no por medios
técnicos, medios modernos, por pie, por boca, por mano, pero con sistemas de entrega cartas, pero bien lentamente, no con rapidez como ahora. Es como una persona caminando a otra, caminando, milla tras milla, hasta llegar kilómetro tras kilómetro, para llegar a lugares bien distantes, España, al sur de India, a Etiopía y al sur de Rusia, todo por pie, por una expansión increíble que cambiar totalmente la cara del mundo y esa creencia de quién es Dios y esa posibilidad de ser salvado. Entonces, Dios actúa a través del Espíritu Santo. Siempre este es como descripción de varios métodos que Dios está trabajando por el Espíritu Santo. Es el espíritu de trabajo. La palabra cobra vida. Ese es el Espíritu Santo que extiende la habitación. Él es peligroso a ponerse. Es evidente de la historia de Ananías y Zafira y su deseo a engañar a la gente. También el juicio de Pedro, su intento estaba engañar a Dios. Pero ese no funciona, es peligroso de ponerse el Espíritu Santo. Es el Espíritu de soberano, tiene todo el control, todo el derecho en ese proceso. Posibilita oración, es parte de un debate de Pablo sobre cuando no tenemos las palabras, no tenemos un concepto claro o idea clara de lo que es necesario. El Espíritu Santo siempre está listo de compartir nuestro pensamiento, sentimiento a Dios en palabras no conocidas por nosotros, pero conocidas por Dios. Está listo a posibilitar nuestra oración, aun cuando no está bien claro en nuestra mente lo que es necesario. Está trabajando a conservar y posibilitar esa cosecha, a proteger los creyentes nuevos y expandir su comprensión y extender ese reino por nosotros. Y Él es el cumplimiento del promeso de la gran comisión. Y evidencia de la presencia de Jesús que está siempre con nosotros. Y el Espíritu Santo es la evidencia, es el regalo de Dios a nosotros como su promesa de estar siempre con nosotros cuando nos comprometimos nosotros a Dios. También derrama amor. Es por el Espíritu Santo recibimos el sentimiento fuerte de la presencia y amor de Dios. Este es su trabajo, su ministerio a nosotros por ese evangelio. Nos revela a nosotros nuestros estados como hijos. No, las escrituras no están listadas aquí, hay bastante. Parte de un reto para ustedes es investigar estas frases, ideas, e encontrar las escrituras que soportar y informar a cada uno de ellos. Existen, no solo uno, hay muchos. Quizás en la materia que usted va a leer hay una lista de escrituras, pero parte de su trabajo no depende solo de yo como maestro, estudiar la palabra, confirmar todo lo que estamos hablando. Entonces, este es el papel del Espíritu Santo. Él tiene mucho trabajo porque en realidad el plan es de Dios. El cumplimiento del plan es de Jesús. Pero la actualización del plan, la conformación del plan, la comunicación del plan es del Espíritu Santo. En realidad, en una forma, el Espíritu Santo tiene mucho más trabajo ahora que antes. Pero siempre está trabajando en esa comunicación del plan y aplicación del plan y desarrollo del plan en cada uno de nosotros. Y ese es evangelismo. El proceso de evangelizar es
está basado en la presencia y poder del Espíritu Santo entre nosotros. Gracias. Vamos a continuar en la próxima sesión hablando más sobre qué significa evangelismo.